Deus Lobul, bienvenidos, queridos hermanos de hábito, a esta cuarta sesión del curso de formación 2021-2022 impartido desde esta Delegación Provincial de Córdoba de la sección sur de la Lugartenencia de España Occidental de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, correspondiente al mes de febrero de 2022. Hoy continuamos con la exégesis de diversos pasajes del libro titulado Hacia Jerusalén, del cardenal Carlo Maria Martini, que recoge sus experiencias en Tierra Santa, cuando finalizado su ministerio en la archidiócesis ambrosiana de Milán, marchó a cumplir la llamada de la ciudad santa de Jerusalén, residiendo allí por varios años. Pero cambiamos de escenario en todos los sentidos. Por un lado, como ya dijimos en la tercera sesión, abandonamos la entrañable y recóndita Basílica Menor del Juramento de San Rafael, que nos acogió durante el curso del año pasado y en las tres primeras sesiones del presente, y nos hemos trasladado al Templo Mayor de la ciudad y diócesis de Osio, como bien se puede apreciar por el magnífico fondo que me rodea, la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, la Mezquita Catedral de Córdoba, concretamente en parte del bosque de columnas y arcos de arquitectura hispano-árabe, la gran sala hipóstila de oración que enseñoreaba en toda su extensión el templo cuando era mezquita musulmana. Pues esta maravilla mundial, patrimonio cultural de la humanidad, nos va a acoger en las próximas tres sesiones de nuestro curso de formación. Un marco excepcional que nos honra sobremanera y por lo que estamos y mostramos nuestra gratitud más grande al Cabildo Catedral y al personal del mismo que nos acompaña y ayuda en estos menesteres. Y también cambiamos de escenario en Tierra Santa y en la peregrinación por sus vivencias del cardenal Martini, porque abandonamos la más pequeña y recóndita Nazaret y por fin su eminencia se encuentra con su destino, Jerusalén, la capital del mundo, la ciudad de Dios, y escribe a su llegada lo siguiente: estoy muy contento de estar aquí, porque Jerusalén es un lugar en el que se respira la historia bíblica, de los patriarcas a los profetas hasta Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. Es un lugar lleno de fascinación para el cristiano, para el creyente, porque aquí ha estado Jesús. Esta es la tierra que Él ha visto, el cielo que Él ha contemplado, las piedras que Él ha pisado, los lugares donde ha derramado su sangre, los lugares en los que se ha difundido la palabra, ha resucitado. Pero el cardenal ve también como todos los tormentosos acontecimientos históricos de esta ciudad no son recuerdos del pasado, sino que con una virulencia descomunal siguen estallando en el presente, por lo que en su Jerusalén me va in pace, el 26 de noviembre de 2004, escribió también lo siguiente: ¿es Jerusalén la ciudad del encuentro, del diálogo entre Israel, la Iglesia Universal y el Islam? ¿O más bien un crisol de tensiones y enfrentamientos como los que encontramos hoy? Si se da la paz en Jerusalén, se dará la paz en todo el mundo. Y en medio de aquel fragor de violencia, el cardenal se encuentra con otra colosal figura que grita por la paz y llama a las distintas religiones a la reconciliación y la unidad en la fe en la martirizada Tierra Santa, el patriarca latino de Jerusalén, nuestro gran prior de la orden, Monseñor Michel Sabah, primer patriarca palestino de nación. Su eminencia le prologa su libro titulado La voz que grita desde el desierto, en el que el patriarca invita a las mujeres y hombres de buena voluntad a encontrar el coraje para denunciar la violencia y lograr una solución equitativa, la paz para todos. Ya en 1992, en la ceremonia en que fue inscrito en el libro de oro del Fondo Nacional Hebreo, el cardenal dijo lo siguiente: la exclamación del Salmo
que reine la paz dentro de tus muros y la tranquilidad en tus palacios es como un punto de referencia para la posibilidad de construir una civilización de paz. Se hace explícita de ese modo la necesidad de encaminarse por parte de todos por el sendero del diálogo, de la comprensión fraterna, de la acogida recíproca. En esa necesidad del diálogo interreligioso y primordialmente el judeocristiano, del que él es un arduo estudioso y promotor, el cardenal cita en su libro Hacia Jerusalén algunas partes de la carta pastoral del patriarca Michel Sabah, fechada el 1 de noviembre de 1993 y titulada La Biblia hoy en el país de la Biblia, sobre la dificultad de leer la Biblia en el país de la Biblia, a la que califica de carta hermosa porque nos muestra que a través del recurso de la exégesis bíblica, el Antiguo Testamento es también para nosotros los cristianos y puede muy bien ser leído en Tierra Santa, y también sirve para mostrarnos, al referirse el patriarca a las guerras de religión como una de las interpretaciones aberrantes de la Biblia, cómo pueden ser justificadas dichas aberraciones sin más en nombre de la religión y de la propia Escritura, convirtiéndose en fuente de odio y de nueva lucha entre los pueblos. Da lectura a este apartado del libro, la página 60 y 61 del mismo, la dama de la Orden, ilustrísima señora doña María del Pilar Albalá y Pedrajas, y realiza su didáctica reflexión sobre el mismo, sobre la palabra de Dios, como siempre, nuestro prior, el ilustrísimo y reverendo señor caballero eclesiástico padre don José María Muñoz y Urbano. Deus lo vult. La palabra de Dios, la dificultad de leer la Biblia. Quisiera citar algún pasaje de la carta pastoral del patriarca latino de Jerusalén, Michel Sabah, fechada en 1 de noviembre de 1993 y titulada La Biblia hoy en el país de la Biblia. No es un título obvio, ya que, además de hablar de la Biblia y de la lectio divina, el patriarca expresa las dificultades de leer la Biblia en el país de la Biblia, esto es, las contrariedades que viven los cristianos árabes. Y es impresionante encontrar el testimonio de cómo la Biblia puede interpretarse de manera distorsionada, creando incluso contradicciones. Monseñor Sabah se pregunta, ¿se identifica el Israel de la Biblia con el moderno Estado de Israel? ¿Y qué significan las promesas, la elección, la alianza, en particular la promesa de la tierra a Abraham y a su descendencia? ¿Pueden justificar las reivindicaciones políticas actuales? ¿Acaso los cristianos palestinos deben ser víctimas de la misma historia de salvación en la que creen, una historia que parece privilegiar al pueblo judío? ¿Es esa la voluntad de Dios a la que los cristianos deberían doblegarse sin apelación ni discusión, dejándolo todo a favor de otro pueblo? Se trata de un interesante planteamiento que muestra las lecturas deformadas que se hacen de la Sagrada Escritura. En la conclusión, Monseñor Sabah retoma el argumento y declara que es preciso liberar la Biblia de las manipulaciones políticas. La Biblia es palabra de Dios. Pues queridos hermanos de hábito, hoy tenemos este texto cuyo mensaje es miremos la palabra de Dios. Y es que leer la palabra de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos ante una palabra que se pueda interpretar humanamente, sino que estamos ante la palabra de Dios. Por eso, al acercarnos a ella, tenemos que darnos cuenta que estamos ante algo que no es humano, sino ante un Dios que nos habla y nosotros tenemos que escuchar y adaptarnos al mensaje que nos manda. Y a raíz de ahí, pues me gustaría dar 3 breves consejos para vivir y aplicar la palabra de Dios en nuestra propia vida. Primer consejo, orar con la palabra de Dios. Qué importante es que esa palabra de Dios no solo la podamos leer con un interés cultural, con otro tipo de
interés, sino que esa palabra de Dios la oremos y la escuchemos con los oídos del corazón, con esos oídos que se cultivan en el rato de silencio cuando nos ponemos cara a cara con Dios. Por eso el primer consejo hoy, orar con la palabra de Dios. Usemos los medios que tenemos, el Evangelio diario, aplicaciones por las redes sociales, por el móvil, donde se nos manda la palabra de Dios, el Evangelio diario, y lo meditamos, lo pensamos, lo escuchamos en el silencio de la oración. En segundo lugar, un segundo consejo es, leamos la palabra de Dios en el corazón de la Iglesia, es decir, en el magisterio de la Iglesia. No estamos ante una palabra que yo puedo interpretar a mi gusto. Estamos ante una palabra que la Iglesia, con la luz del Espíritu, interpreta en su tradición, interpreta en su historia y que nos enseña y que nos guía a través de nuestros pastores. Por eso acercarnos a la palabra de Dios es acercarnos también a la tradición y a cómo la Iglesia ha vivido y aplica esa palabra de Dios a su día a día y a los tiempos que recorremos. Leer la palabra de Dios es acercarnos a una historia muy viva, la historia del Espíritu que guía y conduce a la Iglesia a través de los mares del tiempo. Por eso leer la palabra de Dios en el seno, en el corazón de la Iglesia, iluminados por la tradición. Y en tercer lugar, una tarea que tenemos también los cristianos, formarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo ha repetido el Papa Juan Pablo II? Tenemos que dar razones de nuestra esperanza. No podemos caer en un cristianismo ONGista, de hacer mucha obra de caridad y dejarlo ahí todo. Tenemos que caer en un cristianismo que dialoga con el mundo, da razones de su esperanza al mundo, y para ello hay que conocer la palabra de Dios, formarse en la palabra de Dios para podérsela dar a este mundo. Pues miremos hoy la palabra de Dios y expliquemos nuestros 3 consejos a la hora de acercarnos a ella. Primero, orar con ella, escuchar a ese Dios que me habla en el corazón cuando me encuentro con Él en el silencio. En segundo lugar, acercarme siempre a la palabra de Dios y leerla desde el corazón de la Iglesia, desde el magisterio, desde la tradición. Y en tercer lugar, formarme en esa palabra de Dios para llevarla al mundo y dar razón a nuestra esperanza. Que así sea.